Muy buenas a todos, mi nombre es Diego Ramírez. Os voy a explicar un pequeño video tutorial en el que vamos a hacer un truco de composición, básicamente para componer un render que hemos sacado, en este caso en Lumion, con una grabación de un personaje real, concretamente de una librería de Biz People, una librería que se llama Casual in Motion, bastante completa, hablaremos un poco después de ella. Y os voy a explicar unas técnicas muy básicas de cómo poder hacer una composición sencilla. ¿En qué se basa este método? Pues básicamente lo que vamos a coger es este render, ¿vale? Esto es un render que hemos sacado en Lumion. Vamos a entrar en Lumion básicamente. Esta sería la escena que hemos creado. Y sobre esta escena vamos a situar la cámara en una posición determinada y vamos a integrar un personaje real. En este caso, este personaje que tenemos aquí, como veis, tiene un fondo. Este fondo, con una técnica que después os explicaré en After Effects, se puede eliminar con una técnica de mate, ¿vale? Por luminancia. Bueno, en primer lugar, sobre Lumion, lo primero que he hecho, no vamos a entrar en detalles, no vamos a entrar en detalles de cómo se ha creado la escena o de cómo se ha modelado, de los elementos que tiene, no vamos a entrar en eso. Yo creo que todos estamos más que familiarizados con este programa. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a centrarnos en los puntos importantes. Pues una escena cargada de efectos que todos conocemos, la luz natural, muy famosa en Lumion 8, la sombra con las sombras suavizadas, etc. La única particularidad, digamos, que puede tener esta escena es que lo que es la distancia focal, sabéis que en Lumion por defecto suele venir en 15 milímetros, ¿vale? Y suele ser una distancia focal, como veis, se queda bastante angular. Tened en cuenta que los personajes que vamos a trabajar son personajes que se han grabado con objetivos más neutrales. Así que estas pequeñas distorsiones y estas fugas tan marcadas, pues quizás nos pueda llamar un poco la atención y en la composición a lo mejor no quede realista del todo. Así que lo que he tomado la decisión es de subirlo, lo tenemos como a 18,7, ya veis que lo que son las proporciones, lo que son las fugas quedan más naturales, y lo que hemos hecho básicamente es exportar un render, concretamente a 4K, lo hemos sacado a 4K básicamente porque si lo sacamos a 1920 x 1080, pues después tendríamos que redimensionar un poco la escena para aplicar un poco de movimiento. Así que sacándolo a 4K tendremos bastante capacidad para después poder escalar. Por otro lado, hemos sacado también la escena, este render, lo hemos sacado con estos personajes, ¿vale? Lo he situado en diferentes puntos y estos personajes nos van a valer como referencia, porque tened en cuenta que a la hora de hacer la integración en este render con este personaje que tiene un tamaño determinado, no sabemos exactamente si el pie va aquí, la escala que tiene que tener puede variar y cualquier mínima variación de 10 píxeles se puede notar que el personaje está desproporcionado con la escena o que se nos queda más pequeño. Así que hemos sacado estos dos renders, como podéis ver aquí tenemos el render de referencia y tenemos el render de la escena al completo. El de referencia lo he sacado a 1920 x 1080, ¿vale? Porque es una referencia básicamente lo que necesitamos. Y el render completo, que nos va a valer como background, lo he sacado en 4K. Bueno, nos olvidamos ya de Lumion, básicamente, y vamos a entrar en After Effects. Bueno, ya tenemos After Effects, sabéis esto, la interfaz de la 2017, de una de las últimas versiones. No sé el nivel de los familiarizados que estáis con este software, es un programa bastante potente, es un programa para hacer composición y postproducción muy potente. He visto y he trabajado con compañeros que trabajan en cine, trabajan en publicidad, que trabajan con este software y he visto hacer auténticas barbaridades y auténticas maravillas. Nosotros vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Tened en cuenta que vamos a aplicar esto a nuestro mundo de la infoarquitectura, al mundo de la visualización, así que no vamos a entrar en ese mundo tan avanzado de composición y postproducción. Bueno, básicamente abrimos el nuevo proyecto, ¿vale? Tenemos el proyecto, esto sería lo que es el Project Browser, aquí también se verían los controles, aquí estaría la zona del viewport.
Aquí tenemos una serie de enlaces a información, audio, preview, etcétera. Y aquí tendremos la zona del timeline. Es digamos que está configurado, customizado, como muchos de los programas de postproducción que se utilizan hoy en día. Nosotros lo que vamos a hacer es crear una nueva composición, ¿vale? Y vamos a crear una composición, en este caso, pues vamos a coger un HDTV a 25 frames por segundo. Tenemos un 1920 x 1080, 25 frames. La resolución completa, ¿ok? Y realmente no tenemos que modificar nada más, ¿vale? El background color lo tenemos en negro, que básicamente es el color de fondo de la composición. No hay que modificar nada más. Pulsamos en OK y ya tenemos nuestra composición. Este va a ser nuestro espacio de trabajo. Aquí tenemos el timeline y, como he comentado, el Project Browser. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues lo primero que vamos a hacer es vamos a meter nuestro render y nuestro render de referencia. Hay diferentes formas, podemos pulsar botón derecho, importar, pulsar control I, etc. A mí un método que me gusta mucho, que es directamente arrastramos encima y ya tenemos aquí el render, arrastramos aquí encima el render de referencia y ya lo tenemos aquí, ¿vale? Arrastramos el render aquí encima y perfecto, ya lo tenemos y lo podemos estar viendo aquí en nuestro viewport. Como podéis ver, el render está escalado, ya que básicamente la escena la hemos renderizado en 4K. Lo único que tendríamos que hacer es escalarlo. Aquí tenéis una pestañita con la que podéis variar todas las propiedades. Tenéis el anchor point, la posición, escala, rotación, etc. Yo os recomiendo que hay una serie de comandos de teclado que son muy rápidos, como por ejemplo la S, podéis variar la escala. Si pulsáis la P, variéis la posición, ¿ok? Si pulsáis la R, variéis la rotación. Con estos tres comandos de teclado, pulsando sobre el timeline, podéis variar estos parámetros de una forma muy rápida. Lo ponemos al 50% y ya lo tenemos estrechado en el punto que lo queremos. Y el siguiente punto vamos a añadir nuestra escena de nuestro render de referencia. Como podéis ver, es exactamente el mismo render, pero unos con personajes y otros sin personajes, ¿vale? Como he comentado, estos personajes nos van a valer como punto de referencia, simplemente. Bueno, a continuación vamos a introducir nuestro personaje real grabado y vamos a introducir tanto la capa de vídeo, que está precompuesta por estos señores de BizPeople, como la capa de mate. Ya tenemos aquí ambas capas, lo único que tenemos que hacer es introducimos una capa, introducimos la segunda en nuestro timeline, ya tenemos las dos capas, ¿vale? Para precomponer, como veis, tengo la capa A, que sería la capa básicamente del alfa o el mate, la capa que vamos a utilizar para sacarle este fondo a la capa de vídeo que han precompuesto. Pues lo que vamos a hacer es la capa A la vamos a poner encima y en la capa principal tenéis que comprobar, sobre todo que en el timeline, si pulsáis botón derecho en las columnas, que tengáis activo los modos, ¿vale? Muy importante. ¿Por qué? Porque los modos es lo que nos va a permitir seleccionar esta capa y decirle que sea un Luma Mate, ¿vale? Aplicamos ya el mate, perfecto, y como veis ya lo tenemos aplicado perfectamente. Ya tenemos aquí a la chica. Correcto. Ahora lo único que tenemos que hacer básicamente es escalarla. Podemos escalar ambas capas seleccionando las dos, pulsamos la S y la escalamos, por ejemplo, al 50%. La posicionamos aproximadamente por aquí. Correcto. Y todavía no la vamos a posicionar. Ahora vamos a utilizar una técnica muy sencilla y muy útil, sobre todo a nivel de organización en After Effects. Esta técnica es la precomposición. ¿Por qué vamos a precomponer estas dos capas? Porque imaginaros que en cualquier momento yo quiero mover esta capa, pues ya estoy moviendo la capa independiente. Ahora quiero mover otra capa, se mueve la... es un poco pesado. Tener que seleccionar las dos capas para moverla, tener que volver a seleccionar las dos, linkarlas, etc. A mí un método que me gusta mucho, que seleccionamos estas dos capas, botón derecho y decimos Precompose. ¿Ok? Esto va a ser mujer comp. Correcto, ya como veis, estas capas se ha convertido simplemente en una capa, ha cambiado el icono, este es el icono de una precomposición y ya tenemos aquí la capa de mujer comp. Incluso ahora, como detalle, podemos ir al Composition Settings, podemos
variar el tamaño, le ponemos a 1900, bueno, perdón, le ponemos a 800 por 1080, ¿ok? Y ya tenemos a la chica totalmente encuadrada. ¿Para qué nos vale esto? Pues si nos venimos a la composición, ahora la seleccionamos y como veis ya todo el rango de la capa no nos ocupa todo este rango y es más fácil de mover. Como hemos visto, al añadir una precomposición, muy sencillo, ya podemos trabajar lo que es la escala, podemos trabajar los ajustes de la composición, etc. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a escalar esta capa, vamos a poner por ejemplo un 50%, un 60 aproximadamente, ok, vamos a situar por aquí, por ponerla en algún sitio, y vamos a duplicar esta capa. Esta capa nos va a valer ahora como capa de reflejo. Aplicamos rotación y hacemos 180 grados, ok, le damos a la P, posición y la bajamos. Estamos viendo que evidentemente no solamente hay que variarla en 180 grados, sino que también hay que girarla en el eje X 180 grados. Para ello, si pulsamos en la rotación, como podéis ver, solamente tengo un eje donde variar. Tendríamos que activar, que es un 3D Layer, ¿vale? Y aquí ya se activarían todas las capas. Tenemos esa posibilidad, digamos, se activarían todas las funciones de rotación. O tenemos otra posibilidad que es sobre la escala, en el primer valor, desvinculamos que no mantenga las proporciones y el primer valor lo ponemos en negativo. Ya lo tenemos. Ok, no hemos tenido que utilizarlo como un 3D Layer, ya lo tenemos como un layer normal y ya tenemos la mujer principalmente aquí y la mujer aquí. Hay una cosa importante, ¿vale? Si nos acercamos, es que el reflejo tiene que estar por debajo, ¿ok? Aquí ya en la posición podemos encontrarle el punto donde aproximadamente vaya a quedar bien, ¿vale? Aquí vemos que el tacón sale un poco, aquí vemos que se pega un poco más. Bueno, esto es una técnica, un truco bastante sencillo y rudimentario, pero que funciona bastante bien. Pero no os preocupéis porque ahora cuando cojamos esta capa vamos a pulsar Enter y vamos a llamarla Mujer Reflection, ¿ok? Vale, esto sería la capa de la reflexión de la mujer. Sobre esta capa vamos a aplicarle un efecto de Blur and Sharpen, pues vamos a aplicarle un Gaussian Blur. Nos seleccionamos la capa, nos vamos a efectos, Blur and Sharpen, Gaussian Blur. Aquí nos sale a continuación los controles sobre los efectos y le vamos a poner el valor, pues por ejemplo a 50, 40, a 40 por ejemplo puede estar bien. Estamos viendo un poco el tipo de difuminado que tiene en el suelo, 30, 40 aproximadamente parece que está bien. Y ahora un punto importante es que pulsamos en la transformación, ¿vale? Tenéis estas flechitas donde podéis ir abriendo las propiedades de la capa, de los efectos, etcétera. Y sobre la opacidad vamos a situarla al 40%. Vamos a probar. Bueno, ya tenemos la capa de la mujer, la capa del reflejo. Ahora nos estamos dando cuenta de que el reflejo es demasiado largo, así demasiado grande. Podemos coger este reflejo y lo podemos cropear. ¿Cómo? Seleccionamos en el timeline la reflexión de la mujer, seleccionamos con la herramienta de rectángulo y seleccionamos el área que queremos cropear. Aquí automáticamente nos ha aparecido que hemos creado una nueva máscara. Es una máscara básicamente que está en modo añadir. Si le pusiéramos en modo sustraer sería al revés. Se puede poner intersectar, etcétera. Lo dejamos en modo añadir. Le damos feeder, ok, y lo que vamos a hacer es subir un poco hasta encontrar un punto en el que el reflejo quede aproximadamente a la dimensión a la que queremos, ok. Tenemos que jugar con el feeder, incluso tenemos la expansión de la máscara que si la vamos poniendo en negativo, como veis, podemos ir cropeando y vamos suavizando hasta que encontremos un punto donde nos guste. Vale, digamos que en este punto está correcto. Siguiente paso es que vamos a aplicar otro efecto, en este caso un Color Correction de Hue and Saturation, y le vamos a bajar un poco la saturación. Bueno, pues ya tenemos a la mujer y su reflexión. Ahora, como habéis visto antes,
Podemos mover la mujer, pero la reflexión se queda aquí. Podemos mover la reflexión, pero la mujer se queda aquí. Podemos hacer una precomp seleccionando los dos elementos y dando la precompose, pero os voy a enseñar otro truco, un truco que es muy útil, que es, nos vamos al layer, creamos un nuevo, vamos a ver, null object, ¿ok? Este null object lo vamos a situar por aquí, a la altura de donde está la chica, y este null object va a ser el null que va a mover a nuestra chica, ¿ok? Null mujer vamos a llamarlo. Lo único que tenemos que hacer es vincular tanto la capa de la mujer que tenemos aquí, como la capa de la reflexión. Tenemos que vincular ambas capas a este objeto. Aquí, como veis, tenéis un pequeño icono que hace como una espiral, o tenéis un desplegable. Básicamente podéis arrastrarlo, podéis hacerlo con el desplegable, seleccionar ambas capas y arrastrarlo, como queráis. Lo que básicamente es que el parent, ¿vale? El padre, digamos, tiene que ser el null. Por lo tanto, cuando nosotros ahora modifiquemos este null en posición, estamos modificando la posición de la mujer. Ok. Ya podemos mover a la chica por toda la escena sin necesidad de tener que andar seleccionando ambas capas, moviendo ambas capas, etc. Incluso, si pulsamos en la S en la escala, podemos escalar la mujer también, ¿vale? Vamos a ponerla, por ejemplo, a 90. Correcto. Volvemos a seleccionar el null y... hay que seleccionar el null, ¿vale? Y ya la situamos por aquí. Y ahora a continuación vamos a abrir nuestro render de referencia, que como hemos dicho, vamos a aprovechar el render de referencia y a esta chica la vamos a situar en este punto. ¿Ok? Vamos a coger el null de la mujer, lo movemos y lo único que tenemos que hacer es ir escalando hasta que la proporción, digamos, de la chica que tenemos de referencia con la mujer sean lo más aproximada posible. Pues digamos que a 106 puntos sobre las escalas que tengo metidas, pues en este punto estaría bastante correcto. ¿Ok? Ya podemos quitar nuestro render de referencia. Y a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a ver una peculiaridad que ya he comentado en algún momento, y es de dónde viene la luz. Como podéis ver, la luz nos está entrando por aquí, en cambio a la chica le está viniendo la luz desde aquí. Vamos a probar básicamente a rotar, podríamos hacerlo directamente sobre la mujer, ¿vale? Podríamos hacerlo poniéndola en 3D y rotándola sobre el eje, pero vamos a hacerlo con el mismo método de la escala. Si aquí tenemos el valor positivo 100,6, aquí vamos a ponerlo en negativo. Desvinculamos, lo ponemos en negativo y ya la tenemos rotada. Vale, correcto. Lo que tenemos ahora es que al menos la luz, bueno, la luz parece que viene un poco más desde aquí, nos puede funcionar. Después utilizaremos una pequeña técnica para conseguir que esta chica se quede un poco más contaminada por este ambiente, pero ya como podéis ver, lo que es la composición más sencilla está hecha, ¿ok? Si hacemos play, ya podemos ver en movimiento con nuestra escena, con la chica compuesta, la reflexión que hemos creado. Por lo tanto, el personaje no se queda volando. Esto es muy importante. Tened en cuenta que en cuanto quitemos la reflexión, esto no se lo cree nadie, ¿ok? Esta reflexión nos ayuda básicamente a que el personaje se quede integrado. Ya como hemos dicho, con la capa de ejemplo que teníamos, hemos colocado a las dos chicas. Están en la misma posición, están con una altura bastante parecida. Incluso podemos permitirnos el lujo de darle un pequeño punto más. ¿Ok? Recordad siempre que si tenéis esto desvinculado no funcionaría, pero... Ok, la situamos por aquí aproximadamente donde nos gusta a nosotros la escena. Volvemos a desactivar la capa de referencia. Y lo que es la composición más básica ya la tenemos hecha. ¿Ok? El siguiente paso que vamos a hacer es, vamos a integrar una luz volumétrica encima de la chica. Como podéis ver, en esta escena tiene un poco de efecto de luz volumétrica, de luz ambiental. No solamente la luz natural
que nos da Lumion 8, sino también un poco de luz volumétrica y nos puede ayudar pues colocar un poco de luz, ¿ok? Bueno, en este caso una librería que me gusta bastante es una librería de Motion VFX, concretamente esta es MRace, y es una librería que nos proporciona este tipo de contenidos. Son efectos para hacer composición que quedan bastante atractivos cuando ya se componen bien y nos pueden ayudar a que las escenas queden más integradas. Así que vamos a coger esta capa y la vamos a añadir directamente. Ahí tenemos la capa, ¿ok? Bueno, ya tenemos la capa aquí añadida, lo único que hay que hacer es ponerlo en modo añadir. Vale, ya tenemos la capa quemando, vamos a escalarlo un poco. Y vamos a buscarle a esta capa cómo sería el punto de orientación. Pulsamos en la rotación y digamos, por ejemplo, que la orientación pues tendría que ser aproximadamente esta, podría llegar a estar bien. Vale, ahora nos encontramos este punto, ¿ok? Estamos viendo, vamos a escalar un poco más la capa, incluso podéis escalarla desproporcionada, también tened en cuenta que esto no se va a acabar de ver, esto va a ser un efecto que se le va a crear a la chica encima, así que lo que vamos a hacer ahora es, con esta capa seleccionada, veis que aquí se están viendo los recortes, perfectamente se ven los recortes, lo que vamos a hacer es crearle una máscara primero cerca, por aquí alrededor de la ventana, hacemos una máscara un poco circular, ¿ok? Por supuesto que la máscara siempre tiene que estar dentro de lo que es la zona de la capa. Y ahora sobre esta máscara, básicamente vamos a trabajar la expansión y el feeder. ¿Ok? Le añadimos un poco de feeder y bajamos la expansión aproximadamente hasta aquí. Por aquí ya, si os fijáis, acabamos de eliminar ese efecto que teníamos de recorte de la capa. Ya se ve más redondeado. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar la opacidad, la ponemos por ejemplo al 50% y lo vamos viendo. Bueno, es un efecto de luz volumétrica, como veis, 50%, podemos bajarlo al 40, 35%, depende de, evidentemente de la muestra que estéis utilizando. Esto es una muestra animada y como podéis ver, activando y desactivando, ya tenemos la integración de la chica y tenemos una capa por encima que la integra en esta escena. ¿Vale? Siguiente paso es, si vemos nuestra escena general, si vemos nuestro render que estamos utilizando como output, quizás la escena está un poco lavada, pues por todos estos efectos atmosféricos. Los personajes de Bit People vienen quizás un poco contrastados, así que lo que vamos a hacer es, sobre este render, vamos a aplicarle un efecto de Color Correction, vamos a aplicarle un efecto de niveles, vamos a aprovechar la luz al máximo y vamos a ver si contrastando un poco, ¿ok? Como veis, podemos conseguir que incluso, tened cuidado siempre que los negros no sean infinitos, así que el negro, digamos más negro, tenga un poco de gradación, que tenga dinámica la imagen, ¿ok? Ya estamos viendo que la imagen está simplemente un toquecito más integrada. Tenemos a nuestro personaje, tenemos el reflejo, tenemos la imagen. Bueno, ya en un siguiente paso vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que va a ser darle movimiento a toda esta escena, ¿vale? Hay diferentes formas de hacerlo. Como habéis visto, podemos utilizar un objeto null y con ese objeto null podemos escalar la escena en general, podemos hacerle movimientos, pero ahora vamos a utilizar, para que entendáis, otro funcionamiento que tiene After Effects, y vamos a utilizar el layer, vamos a crear una nueva cámara, ¿vale?
tenemos la cámara. La cámara ahora mismo realmente no afecta nada, la cámara no podemos moverla y no afecta porque no hay ninguna capa en 3D. Si pulsamos la C tenemos los controles de cámara, pero como podéis ver no se mueve, no tiene movimiento, porque no hay ninguna capa que esté aplicada en 3D. Nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar todas las capas, las vamos a poner en 3D y a continuación veréis como ya toda la escena tiene movimiento. ¿Ok? Vamos a abrir las propiedades de nuestra cámara y lo primero que vamos a hacer es vamos a acercar un poco la cámara. Vamos a ponerla aproximadamente por aquí y vamos a hacer un movimiento desde el primer fotograma hasta el último fotograma. Vamos a hacer un movimiento de acercamiento a la chica, pero siempre tenemos que tener mucho cuidado con estos movimientos. Ya lo he comentado en algún momento y hay un detalle muy importante cuando trabajamos con este tipo de técnicas. Al hacer este tipo de movimientos se nota mucho el paralaje, quiere decir, digamos, la proporción de los elementos en el espacio se nota cuando se hace el movimiento, se nota que está moviendo una imagen fija y que no son objetos en 3D y no es una cámara, digamos, en una escena en 3D. Por lo tanto, siempre tengamos en cuenta que los movimientos tienen que ser bastante sutiles. Vamos a activar, ¿veis? Este icono con un reloj, vamos a activar la posición y el punto de interés. Ok, vamos a colocar nuestra cámara aproximadamente por aquí y en nuestro último fotograma lo que vamos a hacer es vamos a acercar la cámara. Podemos acercarla con este parámetro o si vamos pulsando la tecla C podemos acercarla con este parámetro y así, la acercamos un poco para acá y hacemos un poco de movimiento. Tened en cuenta que la secuencia que hemos cogido son 20 segundos, ¿vale? Y tenemos este pequeño movimiento que ya estamos haciendo. Acabo de ver un detalle. Como podéis ver, la capa M-Race, a partir del segundo 15 aprox, ¡pum!, se nos acaba la capa. Esto tiene una solución muy sencilla. Si pulsamos botón derecho, nos vamos a... Vamos a ver, a Time, Enable Time Remapping, ¿ok? Y lo único que tenemos que hacer es estirarlo hasta que complete nuestra escena y este último punto también lo estiramos, ¿vale? Ya tenemos la animación del M-Race que se completa durante toda la escena. Y a su vez estamos viendo también cómo el movimiento se va realizando con la suavidad que estábamos comentando. Son 20 segundos, es un plano bastante largo. Solemos utilizar planos habitualmente de 6 segundos, 10 segundos como máximo. Un plano de 20 segundos, pues bueno, para hacer este tutorial me he permitido el lujo de coger un plano bastante largo, pero como podéis ver ya el movimiento ya se va notando, cómo se va acercando la cámara poco a poco. Podemos hacer que el movimiento sea un poco más agresivo, podemos hacer que no solamente haga zoom, que a lo mejor haga simplemente un movimiento de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero como os he comentado, procurad que esos movimientos sean sutiles, procurad que no sean movimientos demasiado agresivos, porque si no os delata la composición muy rápido. Bueno, ahora ya en un siguiente punto ya tenemos nuestra cámara, tenemos todo añadido, vamos a añadir un siguiente efecto un poco más onírico. Es de los mismos desarrolladores de Motion VFX, se llama M-Dust. Como podéis ver, es un efecto como de pequeñas partículas de polvo. Está bastante bien cuando lo aplicamos encima. Lo aplicamos a nuestra secuencia. Aquí lo tenemos, ¿ok? Si le aplicamos que la cámara que tenga cámara en 3D, pues como veis, el efecto poco a poco se va escalando. Esto ya depende de cómo lo veamos, pero bueno, sí lo podemos dejar en 3D. Y a continuación lo ponemos en modo añadir. Y lo primero que tenemos que hacer es variarle la opacidad. En este caso vamos a ponerle una opacidad bastante baja, por ejemplo 12%. Y vamos a ver cómo funciona. En algún momento veremos por aquí algunas pequeñas partículas, como veis, una por aquí, otras pequeñitas por aquí. Esto es ya es un pequeño efecto añadido, pero que puede interesar bastante cuando estáis creando escenas de este tipo. Incluso
Le podéis aplicar un efecto de desenfoque a estas partículas, un tintado incluso, para que la escena se integre un poco más, ¿vale? Pero ya, como podéis ver, todo lo que era el ejercicio inicial, que es la integración del personaje, la integración con nuestro plano y este pequeño movimiento sutil que hemos hecho, más lo más importante, que parece mentira, pero es este efecto de iluminación, es lo que hace, si os fijáis cómo contamina en esta zona de los pantalones, cómo contamina por aquí, pues nos ayuda bastante a que se pueda integrar mejor el personaje. Con esta técnica tan sencilla, como veis en nada, cuando ya se le tiene cogido el truco, en menos de 15 minutos te has planteado un plano de este tipo y has hecho una escena que queda bastante resultona, pues se consiguen unos resultados bastante buenos. Os recomiendo también una cosa, tened en cuenta que esta escena, una vez que ya la guardéis en After Effects, que guardéis vuestra escena, os recomiendo que esto puede ser reutilizable. Quiere decir que en cualquier momento vosotros esta capa de fondo la podéis cambiar por otra capa de fondo, aplicáis un poco la misma técnica, si tenéis la referencia pues bien, si no pues tenéis que hacerlo un poco al método ojímetro, digamos. Así que podéis reutilizar esta escena. Podéis utilizar esta mujer, podéis duplicarla, podéis incluso, dentro de esta capa, podéis sustituir la capa de la mujer que estamos utilizando por otra capa, podéis, digamos, por otro vídeo, por otro personaje. Quiere decir que estas escenas después son muy reutilizables. Este ejercicio os recomiendo que lo hagáis 3, 4, 5 veces, hasta que la técnica ya la tengáis bien pulida, y una vez ahí pues ya tenéis vuestra escena guardada y simplemente sustituir un layer por otro y es muy rápido. Ya tenéis una animación, os podéis hacer otra composición con otra animación, por ejemplo con un paralaje de arriba abajo, con otro movimiento de izquierda a derecha, lo que decidáis. Ya como último detalle, vamos a coger toda esta escena, la vamos a seleccionar entera y vamos a hacer una precomposición de, la llamamos comp final. Este comp final para nosotros, lo que vamos a hacer en primer lugar es, le vamos a aplicar una corrección de color, por un lado de niveles, y ahora ya vamos a jugar a un punto un poco más creativo, ¿vale? Y por otro lado, vamos a aplicar una corrección de color, vamos a ver, de un color balance, ¿ok? Bueno, con esta corrección de color lo que voy a hacer es, vamos a apretar un poco más, digamos, los tonos medios y los negros, vamos a saturar un poco, cuidado, por aquí ya se anda quemando, pero bueno, no me importa, quiero hacer algo un poco más creativo. Vamos a hacer que la escena sea un poquito más cálida, así que los tonos medios en rojo los vamos a subir un poco, vamos a bajarle los tonos azules, ya tenemos un puntito quizás un poco amarillento, vale, aquí ya la tenemos un poquito más cálida, podemos añadir estos tonos igual, podéis hacerlo con ratón o incluso recomiendo que lo hagáis con valores numéricos, ¿vale? Porque si no puede ser demasiado agresivo. Bueno, como veis estamos llevando en un tono un poco más cálido e incluso este tipo de efectos se pueden aplicar después con una técnica que se llama LUTs. Podéis utilizar técnicas de corrección de color, podéis llevarlo si queréis a Adobe Premiere o podéis trabajar en Final Cut, en el software que prefiráis, en el software que más cómodo estéis, para hacer este tipo de correcciones de color un poco más avanzadas. Ok, se trata básicamente ya de darle un punto quizás un poco creativo, tampoco, vamos, incluso apretarlo un poco más. Me gustan las imágenes con mucho dramatismo, como podéis ver. Bueno, y ya tenemos la escena con ese toque más cálido. Al darle ese toque cálido, la chica se ha quedado un poco más integrada con toda la escena en general. Incluso diría que podemos entrar otra vez en la composición final. Habéis visto que básicamente haciendo doble clic entramos en la composición final. Aquí se van abriendo cada una de ellas. Tenemos la mujer, composición final, podemos ir cerrando, abriendo, lo que queramos. Entramos en la composición final y sobre esta mujer, ¿vale? Vamos a aplicarle un efecto de niveles
Y vamos a ver si, levantándola un poco de luz, digamos las sombras, vale, a ver si se queda un poco más integrada, y ya cuando ya nos vayamos a nuestra composición final, bueno, funciona. Podemos incluso, vamos a buscarle un puntito un poquito más medio, y voy a hacer un detalle, que sobre la saturación de la mujer le vamos a quitar un poquito de saturación, ya que el tono de la piel es cálido, todo es cálido, en general los zapatos, la camisa, todo es bastante cálido, le vamos a quitar un poco, vamos a volver a la composición y fijaros como ahora ya no está tan saturado, ya está un poco más integrado, correcto. Ya como último detalle, os voy a explicar un truco muy sencillo. Básicamente vamos a hacer un fake letterbox, ¿vale? Vamos a seleccionar con la herramienta de rectángulo, donde tenemos el fill lo ponemos en negro, confirmamos que no tenemos ningún tipo de stroke, y desde este punto hasta este, añadimos un letterbox, ok, lo situamos aquí a borde, duplicamos esta capa, y no la llevamos para abajo, y ahora lo único que hay que hacer es, aquí está. Bueno, pues hemos creado esta escena muy rápidamente. Otro detalle más, vamos a precomponer letterbox, ¿vale? Podemos quitarlo en cualquier momento y vamos a hacer otro detalle. Os voy a explicar, por ejemplo, si no tenéis ningún efecto, si no tenéis nada a mano para hacer un efecto de viñeteado, os voy a explicar cómo hacer de la forma más rápida un viñeteado en After Effects. Nos vamos a Layer, creamos un nuevo sólido, que podemos hacerlo básicamente con Control I, ¿vale? Control Y, 1920-1080, aquí tenemos el sólido. Seleccionamos dejando pulsado sobre el Rectangle Tool, ¿vale? Y seleccionamos Ellipse Tool. Seleccionamos la zona en la que queremos trabajar, digamos, ese viñeteado, ok, la máscara, pulsamos la V para seleccionar, digamos, nuestra herramienta de selección, doble clic, lo ajustamos un poco más, ok, y ahora lo único que tenemos que hacer es ponerlo en modo sustraer, vale. Esto va a ser el área de nuestro viñeteado donde ahora le aplicamos feather y jugamos con la expansión y la vamos aumentando, 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 y por supuesto con la opacidad. ¿Ok? Muy sencillo y muy rápido hemos creado un viñeteado. Bueno, he visto un pequeño detalle que se nos ha pasado por alto, básicamente, y es algo realmente muy importante, que es la sombra. La sombra. Vamos a volver dentro de nuestra composición. Como podéis ver, aquí debería haber una sombra de la chica, ¿no? Tendría que haber una sombra creada, tenemos la reflexión, pero tendremos que crear la sombra. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a coger el plano de la mujer, vamos a duplicarlo, lo vamos a colocar por aquí abajo, ¿ok? Y básicamente lo vamos a rotar, y ahora vamos a empezar a jugar con una serie de parámetros para que esta chica pueda estar lo mejor integrada posible. Vamos a ver, rotándola, por ejemplo, en este eje, si la rotamos 180, ok, tenemos que buscar un punto aprox y tenemos que encontrar un punto aproximado donde nos vaya a quedar, vale, vamos a dejarla aproximadamente por aquí, ok, y ahora lo que vamos a hacer es escalarla en este eje aproximadamente, la vamos a escalar por aquí también un poco, vale, vamos a encontrar el punto en el que podamos unir aproximadamente la sombra de esta chica. Ahora mismo, como lo veis, es un pegote aquí puesto encima. Lo que vamos a hacer es, vale, ampliamos un poco. Lo que vamos a hacer ya directamente es aplicar una corrección de color
También podemos tintar directamente al personaje. No recuerdo bien, como os comento, utilizo diferentes programas. En After Effects no recuerdo bien cómo era, pero bueno, se puede remapear el blanco, lo pintamos como negro y ya lo tenemos en negro totalmente, ¿vale? Y nos hemos ahorrado este brillo contraste, lo solucionamos con un tintado. Remapeamos el negro a negro y el blanco a negro. A continuación le vamos a aplicar un efecto de Blur and Sharpen. Vamos a aplicarle un blur gaussiano y vamos a aumentarlo bastante hasta que veamos que se pega al tipo de digamos sombra que tenemos aquí. Y ahora a continuación vamos a bajar la opacidad hasta que más o menos se vaya quedando un poco integrado. Vale, tenemos dos opciones. Como veis, al bajar la opacidad se cuela por detrás, así que lo podemos hacer básicamente con un método que es con los efectos y con el efecto que hemos aplicado. Vamos a ver, vamos a quitar este efecto de niveles que me estaba confundiendo, vamos a dejar solamente el efecto de tintado y vamos a encontrarle un punto un poco más gris tanto a este color como al color negro. Ahora ya si queremos vamos a probar bajando ligeramente la opacidad, no demasiado, bajándola ligeramente, y ya hemos conseguido que la mujer tenga una sombra muy aproximada aquí, ¿ok? Vamos a ver en este punto. Vale, está bastante aproximado, se me cuela un poquito de sombra, hay que encontrar ese punto de gris que quede lo más natural posible, lo mejor integrado. Por aquí más o menos está bastante bien. Y ahora me estoy dando cuenta que bueno, como veis, por aquí se escapa un poco de sombra, que no acaba de ser real. Podemos hacer una cosa, como ya os he explicado, podemos crear una nueva máscara, donde vamos a seleccionar pues desde este puntito del tacón, por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí, y lo que le vamos a decir a esa máscara que hemos creado, que la tenemos aquí, ¿vale? Le vamos a decir que la haga en modo sustraer. Aplicamos un poco de feather y un poquito de expansión para el otro lado para suavizar un poquito la sombra final. Ok, ya como podéis ver, la sombra está mejor integrada, quizás un poco dura. Todo esto tiene que ser pues encontrar ese punto que estamos utilizando con el tintado. Podemos hacerlo con otras técnicas, pero en este caso pues he utilizado el tintado. Podemos incluso buscar, lo veis, si cogemos un color un poco acercándose más a ese marrón del suelo, como veis la sombra ya se queda un poco más real, se integra mejor, no demasiado porque tampoco tiene mucha, realmente no tiene que tener mucha saturación. Y ya tenemos a la chica integrada con la sombra y con el reflejo. Bueno, ya en este punto, cuando ya nos venimos aquí a la capa, evidentemente al añadir el letterbox hemos perdido bastante. Ok, ya podemos coger esta capa del letterbox, podemos escalarla un poco. O si queremos no la ponemos. Esto, como os comento, es un efecto
poco más creativo, pero bueno, ya tenemos al menos ese punto, esa sombra que nos faltaba, ese detalle. Disculpadme, pero me he dado cuenta al final, cuando ya he compuesto toda la imagen, cuando he vuelto a mirar otra vez la imagen que teníamos de la referencia, he visto cómo a la chica, ¿ok?, se le estaba creando aquí una sombra, y es una sombra que yo no había considerado en ningún momento. Así que básicamente pues lo hemos corregido, lo tenemos aquí. Ya tenemos la sombra creada, la reflexión, la chica integrada, con todos los parámetros que hemos añadido y con todos los efectos de composición. Bueno, ya por último, una vez ya lo tenemos todo compuesto, hemos visto este video tutorial que os haya servido de bastante ayuda. Vamos a ver ya la última opción que tenemos en After Effects. Si nos vamos a composición, le decimos que con el comando Control M os decimos que añada la cola de render, ¿ok? Lo añadimos a la cola y aquí se van añadiendo las composiciones, podemos eliminarla, podemos añadir nuevas, etcétera. Aquí tenemos las opciones, diferentes opciones para realizar el render final de nuestra composición. En este caso, pues la calidad al máximo, resolución completa, etcétera. No hay que variar muchos parámetros. Simplemente tenemos que elegir el formato en el Output Module, ¿vale? Tenemos que elegir el formato, podemos trabajar en QuickTime, podemos sacar una secuencia de PNG, podemos sacar el formato que queramos, y dentro de ese formato tenemos que elegir el códec de vídeo que sea más acertado. Tenemos que tener en cuenta que a lo mejor después vamos al programa de edición, por ejemplo Vegas, Final Cut, Adobe Premiere, el programa que elijamos, así que en ese caso recomendaría que renderizarais en una secuencia de PNG, ya que no perdería nada de calidad, no comprimiríais la imagen y funciona bastante bien. Por lo tanto, la composición la sacáis con toda la calidad y después ya desde Adobe Premiere, Vegas, Final Cut, desde el programa que más cómodo estéis, simplemente exportáis a H264, exportáis en Apple ProRes, en el formato que ya decidáis. Pero vamos, siempre recomiendo que la salida de las composiciones de After Effects sean en secuencia PNG, o podemos trabajar también en QuickTime Animation. Lo que pasa que también os digo que en QuickTime Animation, por ejemplo, 20 segundos se pueden convertir en perfectamente 3-4 gigas sin ningún tipo de problemas. Yo suelo trabajar todo lo que es la parte de vídeo, edición de vídeo, composición, etcétera, tanto en After Effects como en Nuke y en Motion incluso, porque es un software bastante cómodo, el Apple Motion. Suelo trabajarlo todo en Mac y tengo un tipo de códec que es el Apple ProRes. Hay una versión de pago, pasa que tampoco considero que sea extremadamente necesario a día de hoy, año 2018, que tengamos que estar pagando por ese tipo de códecs, cuando tenemos soluciones bastante buenas. Y si tenemos en cuenta que al final vamos a trabajar pues para una salida a YouTube, o vamos a trabajar para enviarle en un cliente en un pendrive, etcétera, pues bueno, un H264 suele estar bastante bien. Quizás lava un poco los colores, se nota un poco, digamos, ese efecto de compresión, pero bueno, la salida final nos da bastante buen resultado. Por otro lado, algo que quiero que tengáis en cuenta al hacer este tipo de ejercicio, todo este ejercicio que hemos hecho, es que estos 20 segundos con esta técnica nos pueden ahorrar muchas horas de render de nuestros trabajos. Tened en cuenta que un plano de este tipo, un plano en el que queremos que se vea la cama, queremos integrar a un personaje, queremos aplicarle algún efecto y tal, pues son planos de 10, 15, 20 segundos, y estos 20 segundos en un render de Lumion con este movimiento tan sutil que hemos hecho se nos complicaría en perfectamente 3-4 horas de render. Evidentemente todo depende de la máquina que tengamos, pero bueno, os puedo confirmar que con una 1080 este render, con la cantidad de efectos que tiene, en mi equipo me puede llegar a tardar 1 hora y media, un par de horas. Así que, como podéis ver, no solamente a nivel de rendimiento, sino también el integrar personajes reales, el integrar un poco de composición y el hacer un poco estos pequeños detalles, estos pequeños efectos, hasta incluso el letterbox, esta corrección de color creativa, etcétera. Con todo esto lo que hemos conseguido al final es tener una escena, digamos, con un carácter, entre comillas, cinematográfico, un poco más llamativa, no tan ese 3D del que siempre estamos intentando huir, ese efecto
3D 0, siempre estamos intentando acercarnos al fotorrealismo. Ya Lumion nos ha dado, con la versión 8, un salto muy importante en la calidad. Hemos conseguido que lo que es el diseño arquitectónico quede muy bien, pero bueno, estamos en esa encrucijada en saber que esos personajes de Lumion todavía son... yo los llamo muquecos, son básicamente unos monigotes que cuando los integramos pues nos delatan y lo que principalmente buscamos es ese efecto más real en nuestras composiciones. Así que nada, de nuevo me vuelvo a despedir, muchísimas gracias y espero poder sacar un poco de hueco para hacer otro vídeo tutorial un poco más avanzado. En el siguiente me gustaría poder enseñaros un tipo de composición como estamos viendo en este caso, en el cual en la misma escena, esto es un previo, no tengamos en consideración el color, etcétera, pero estáis viendo como en esta misma escena, con un movimiento en Lumion, hemos hecho lo que veníamos comentando hasta el momento, pues con este movimiento que hemos realizado en Lumion, donde vemos perfectamente el movimiento de la cama, tenemos un personaje integrado que es un vídeo, ¿ok? Y el personaje hace el movimiento con la cámara de Lumion. Ok, esto se hace con una técnica de motion tracking y si busco un poco de hueco me gustaría poder explicaros esta técnica en un siguiente video tutorial. Un saludo muy grande y de nuevo espero que os haya gustado.